¿Crees que conoces lo peor que podían hacer con un esclavo en el Imperio Romano? Piénsalo otra vez, no hablamos de una simple reprimenda en la privacidad de una casa, ni de un castigo veloz que arrancara gritos para luego pasar página. No, la Spongia era un acto público, una ceremonia donde la esclavitud no solo se confirmaba, sino que se exhibía como una doctrina inquebrantable. El verdugo o el dueño del esclavo tomaba la esponja saturada y la frotaba repetidamente en el cuerpo del esclavo, especialmente en las partes más vulnerables y expuestas. La intención era clara: empapar la piel del esclavo con esa mezcla asquerosa hasta que cada poro, cada rincón, oliera a desprecio y suciedad. La carne, ya sometida a la violencia física de otras torturas, era ahora víctima de un ataque psicológico aún más profundo, porque no había nada más degradante que quedar cubierto por los restos más indignos del cuerpo humano, esa simbólica humillación que convertía al esclavo en basura, en algo rechazado por cualquier ser humano decente. Y Roma, como un maestro perverso, sabía exactamente cómo usar este castigo para quebrantar voluntades. El esclavo era arrastrado ante la multitud, a menudo encadenado, con la mirada fija en un futuro que no prometía nada más que dolor y degradación. Y ahí, en el centro del foro, o frente a la domus del dueño, se desataba el ritual más humillante que podrías imaginar. Porque hoy voy a mostrarte un castigo tan humillante, tan cruel y tan perverso, que ni la muerte misma parecía un escape digno. Se llama la Spongia, y es el símbolo máximo del desprecio romano hacia aquellos que consideraban menos que humanos. Pero no es solo una historia de dolor, es un relato de poder, de control absoluto, y de cómo el imperio moldeaba su jerarquía con la violencia más sutil y venenosa. Si quieres entender hasta dónde llegaba la crueldad romana y cómo se quebrantaba a quienes solo eran propiedad, no puedes perderte ni una palabra. Antes de seguir, asegúrate de suscribirte y activar la campanita, porque esta serie te va a volar la cabeza y te hará ver la historia con otros ojos. Bienvenido al lado más oscuro de Roma. Para entender la brutalidad de la Spongia, primero tienes que imaginar el teatro que el Imperio Romano construyó para la humillación humana. La Spongia, a simple vista, parecía una herramienta trivial, una esponja, un objeto común, pero su significado era devastador. Esta esponja era empapada en los fluidos corporales más denigrantes que la mente humana pueda concebir: orina caliente y agria, bilis corrosiva, excrementos, saliva y a veces hasta restos de vómito. Todo esto cuidadosamente recolectado para asegurar que el castigo fuera una experiencia que desgarrara no solo la piel, sino también el espíritu. Lo que para cualquiera sería repulsivo, para el esclavo era la condena definitiva, una marca indeleble de su posición en la sociedad romana. Y no creas que esta tortura se aplicaba en la sombra, era un espectáculo, un circo de la degradación donde la multitud no solo observaba, sino que se deleitaba en la humillación del otro. La forma de aplicar la Spongia era un método lento y meticuloso. Pero aquí no termina la crueldad. La Spongia tenía además una función preventiva. Era una advertencia visible para todos los esclavos, y para cualquier persona que pensara en desafiar el orden imperial, porque en Roma, la esclavitud no era solo una condición social, sino una sentencia eterna marcada con la humillación más profunda imaginable. Así, la Spongia se convertía en un instrumento no solo de castigo, sino de control total, un recordatorio constante para todos de que la libertad era un lujo reservado para muy pocos, y que para el resto, la vida era un ciclo infinito de servidumbre, dolor y desprecio. Mira lo que le pasa a quien se atreve, parecía decir el castigo: tu destino será este, una vida de servidumbre, suciedad y desprecio. La respuesta está en la psicología del poder en Roma. No bastaba con dominar físicamente, había que dominar psicológicamente, romper el espíritu, anular cualquier atisbo de rebeldía. La Spongia era la expresión máxima de este principio. En un mundo donde la ley era la voluntad del más fuerte, y la justicia un lujo reservado a los ciudadanos libres, este castigo servía como una lección brutal y clara. Un esclavo humillado públicamente de esa manera estaba roto en cuerpo y alma,
convertido en un ser dócil y sumiso, sin capacidad de resistencia. Roma no necesitaba esclavos que lucharan, necesitaba máquinas humanas que aceptaran su destino sin una pizca de dignidad. Y la esponja era el martillo que lo garantizaba, porque en el Imperio Romano, la reputación, la dignidad y la humanidad eran un lujo exclusivo de los poderosos. Para un esclavo, cada castigo público era un golpe directo a cualquier posibilidad de recuperar algo de respeto, tanto ante sus dueños como ante sus propios pares. Después de pasar por la esponja, el esclavo no solo quedaba marcado físicamente por la repugnante mezcla que lo cubría, sino que cargaba con la marca invisible de la vergüenza absoluta. La multitud que en otros momentos podía vibrar con la gloria de las victorias militares o los fastos de los emperadores. Porque en ese mundo tan jerarquizado, incluso entre los esclavos, había un orden brutal. Y caer víctima de la esponja era sinónimo de caer en el escalón más bajo del infierno personal. No solo se trataba de limpiar la piel, sino de intentar limpiar el alma, un trabajo imposible cuando la humillación había quedado grabada en cada gesto, en cada mirada que la sociedad esclavista dirigía hacia ti. Aquí se convertía en juez y verdugo, aplaudiendo la caída del más débil, reafirmando el orden brutal que mantenía unido al imperio. La esponja era, en definitiva, la prueba de que Roma no solo poseía el poder militar y político, sino también el poder absoluto sobre el cuerpo y la dignidad humana. Y mientras la esponja absorbía esos fluidos repugnantes, también absorbía el último vestigio de la humanidad del esclavo, borrando cualquier esperanza de redención o escape. La espiral de degradación que representaba la esponja no se limitaba solo al acto en sí, sino que tenía consecuencias mucho más profundas y duraderas en la vida del esclavo. Imagina tener que volver a convivir entre otros esclavos, esos compañeros de desgracia que también sufrían bajo la férrea mano de Roma, y que ahora te miraban con una mezcla de compasión y desprecio. Pero, ¿qué llevaba a un amo romano a infligir un castigo tan elaborado y grotesco? Además, este castigo era una herramienta política. Los emperadores y senadores sabían que mantener el orden en un imperio tan vasto y diverso requería mantener visible la cadena que unía a todos los esclavos a su condición de propiedad. Mientras sus ciudadanos libres disfrutaban de baños calientes, banquetes y teatros, sus esclavos eran sometidos a esta humillación monstruosa que transformaba la suciedad en un arma, que convertía una simple esponja en un látigo psicológico, porque nada dice soy dueño de tu vida como usar lo más básico y despreciable para humillarte hasta lo indecible. La esponja no necesitaba grandes torturas físicas para funcionar, su poder residía en lo simbólico, en la degradación absoluta, en hacer que cada esclavo comprendiera su lugar con solo una mirada y un contacto repulsivo, y así, la esponja pasó de limpiar heces a ensuciar dignidades. No, la esponja se usaba para marcar, para purificar mediante la repulsión. A veces se aplicaba como paso previo a otros tormentos, una introducción grotesca que abría el camino a la crucifixión o al encierro en las cloacas. Era como si el verdugo dijera, antes de matarte, te vamos a borrar por dentro, te vamos a vaciar de toda humanidad. Y lo hacían con una herramienta que, en cualquier otro contexto, habría pasado desapercibida colgando en una letrina. Esa era la genialidad oscura del imperio, convertir lo cotidiano en castigo, lo útil en veneno, un instrumento cotidiano convertido en arma simbólica, casi ritual. Era como si el imperio, en su megalomanía, decidiera que la peor humillación posible debía construirse con lo más ordinario, porque si querías castigar a alguien con brutalidad, no hacía falta una espada, un látigo ni un foso con leones, bastaba con frotarle el cuerpo con el mismo objeto con el que se limpiaban los traseros del pueblo. Es ahí donde Roma se supera a sí misma, refinada en la arquitectura, precisa en la guerra, y diabólicamente creativa en la humillación. Por eso, la esponja se usaba también como una exhibición pública, soñaban con romper la cadena, con borrar la mancha que la esponja imprimía en sus cuerpos y en sus almas, porque aunque Roma quisiera borrarlos, la chispa de la humanidad siempre encuentra una grieta por donde escapar, un relato de dolor, sino también un recordatorio de que incluso en la peor humillación la esperanza puede sobrevivir.
Y esas historias de resistencia son las que hacen que la historia de la Esponja no sea solo una manera de recordarle a la sociedad en general, y no solo a los esclavos, que Roma era un sistema implacable donde la ley del más fuerte era ley. La esponja sucia era un símbolo que resonaba en las calles, en los mercados, en los hogares. Si te rebelas, esto es lo que te espera. Y la simple idea de ese castigo era suficiente para silenciar a muchos, aunque en sus corazones se quemara la semilla de la resistencia. Y es aquí donde el sarcasmo de Roma se vuelve cruelmente evidente. Pero, a pesar de toda esta brutalidad, en algún rincón oscuro de ese vasto imperio, algunos esclavos soñaban con algo más. La historia de la Esponja no estaría completa sin entender su origen. Y créeme, no nació como instrumento de castigo, no. La ironía, deliciosamente cruel, es que comenzó siendo un objeto de higiene personal. En los baños públicos romanos, donde decenas de traseros compartían las mismas piedras frías al sentarse en largas letrinas comunales, la esponja colgaba como una solución civilizada. Una esponja atada a un palo, sumergida en vinagre o salmuera, cuando había suerte, y usada para limpiar el trasero. Así es, el famoso sistema de saneamiento romano, tan admirado por los libros de historia, incluía este toque final: una esponja multiusos que pasaba de mano en mano, de culo en culo, con la frialdad de quien cree estar al mando de un imperio eterno. Pero como todo en Roma, lo que comienza siendo útil, termina sirviendo al poder. Pero no pienses que esto era una anécdota menor dentro del universo del castigo romano. Ahora bien, no era un castigo reservado a cualquier delito. La esponja se aplicaba como sanción ejemplarizante a los esclavos que, por ejemplo, respondían con insolencia, se atrevían a mirar directamente a los ojos de su amo, o cometían el imperdonable error de enamorarse de quien no debían. Todos obligados a presenciar cómo uno de los suyos era reducido, degradado, frotado, hasta que no quedara ni un vestigio de dignidad. Y ese era el verdadero castigo colectivo. No era solo para el que sufría la esponja. Traed al culpable, y que alguien traiga la esponja. Uno podría pensar que un verdugo cargaría con un látigo, con una daga, no con fuerza bruta, sino con la precisión clínica del sistema que sabe exactamente qué músculo doblegar primero. Lo inclinan, lo exponen, y entonces comienza el ritual. El verdugo toma la esponja y la presiona lentamente contra la piel del esclavo. No lo golpea, lo acaricia, pero esa caricia es una sentencia, una humillación que penetra capa por capa, como si quisiera borrar con cada trazo cualquier recuerdo de humanidad. Cada zona cuidadosamente seleccionada para maximizar la vergüenza y, con ella, la obediencia. El ejecutor de la humillación romana sostiene una esponja. La esponja recorre la espalda, los muslos, los glúteos, a veces, los genitales. Pero no, y no cualquier esponja, una impregnada con los fluidos de lo despreciable. No hay sangre en este castigo, al menos no al principio, pero la repugnancia se clava mucho más profundo que cualquier puñal, porque la esponja no hiere el cuerpo, corroe el alma. Un espectáculo que Roma no mostraba en sus mosaicos, pero que mantenía su maquinaria de control tan aceitada como sus acueductos. Un silencio sepulcral cae sobre los cuerpos desnudos del servicio. Solo se escucha el chirriar de las sandalias sobre el mármol y, a lo lejos, el leve chapoteo del cubo donde la esponja espera, empapada, hedionda, lista. El esclavo señalado tiembla. No grita, no ruega, no porque sea valiente, sino porque sabe que hacerlo solo alargará la ceremonia. El castigo ya no es negociable. En Roma, el perdón era para los ciudadanos. El escarnio, para los que no tenían nombre, era para todos. El verdadero poder humilla en silencio. Sí, en Roma, amar a la persona equivocada siendo esclavo podía costarte más que el corazón roto, te podía costar el alma. Y sin embargo, es una de las páginas más oscuras y más sinceras de lo que fue vivir bajo el yugo romano, porque mientras las estatuas de mármol brillaban bajo el sol, los cuerpos humillados se arrastraban por la sombra de esa misma civilización que hoy muchos admiran. Así era Roma, sublime en la superficie, monstruosa en las entrañas, y así, con total teatralidad, el amo ordenaba traer la esponja.
no entre gritos, no entre furias, lo hacía con frialdad, como quien elige un vino para la cena, porque el verdadero poder no grita, y para asegurarse de que el mensaje quedaba claro, a veces se reunía a los demás esclavos alrededor, todos obligados a mirar, todos obligados a oler. La historia de la esponja, como ves, no se cuenta en los libros escolares. Ahora imagina esto, un patio interior, piedra blanca, sol inclemente sobre las cabezas gachas de los esclavos reunidos. La orden ha sido clara, y ahí está ella, la esponja, cuelga de un palo de madera, oscura, gelatinosa, deformada por el uso, por el asco, por la historia. El esclavo es sujetado, los otros esclavos miran, no pueden apartar la vista, no porque quieran, sino porque si lo hacen, podrían ser los siguientes. Así funciona el sistema, con ojos abiertos, bocas cerradas y almas encadenadas. Algunos tragan saliva, otros lloran en silencio, pero todos entienden el mensaje. No hay espacio para la rebeldía, no hay escapatoria, porque tras ser restregado con los fluidos del desprecio humano, el esclavo no era limpiado, era devuelto a sus labores así, cubierto de vergüenza y olor, como una declaración viviente de lo que pasaba con quienes desafiaban el orden. Porque Roma, en su obsesión por el control total, no solo se conformaba con la humillación directa, también la institucionalizaba, la repetía, la dejaba fermentar como un vino amargo que se servía cuando convenía. Algunos esclavos, especialmente los más rebeldes, eran condenados no a sufrir la esponja una vez, sino a convivir con ella todos los días. ¿Cómo? Muy simple, asignándoles la infame tarea de mantener y limpiar las letrinas públicas. Imagínatelo sirviendo vino, oliendo a cloaca, mientras los comensales ríen, comen uvas y se deleitan con la ópera grotesca del poder. Porque esas letrinas comunales, aunque celebradas hoy por los arqueólogos como una maravilla del saneamiento antiguo, eran en realidad templos de la miseria para los esclavos que las gestionaban. Su trabajo no era solo vaciar las cubetas, sino también encargarse del mantenimiento de la esponja colectiva. ¿Te suena glorioso? A ellos tampoco. Imagina pasar los días manipulando esponjas reutilizadas por decenas, tal vez cientos, de traseros ciudadanos, sumergirlas en vinagre cuando había, escurrirlas con las manos desnudas, reacomodarlas con precisión para el siguiente usuario. Todo esto mientras se respiraba el hedor concentrado del imperio en decadencia. No hacía falta más, no hacía falta sangre, solo una espiral de asco perpetuo que decía, sin decir, que ese cuerpo ya no era de nadie, ni siquiera suyo. En Roma, incluso la suciedad podía convertirse en método de control. La esponja cumplía su cometido, romper sin matar, destruir sin necesidad de fuego, convertir en objeto lo que un día fue persona. Y Roma aplaudía, como siempre, su propia crueldad disfrazada de orden y civilización. Era otro esclavo, y lo hacía con la elegancia repulsiva de una civilización que sabía muy bien cómo hacer del horror una institución. Pero, ¿quién frotaba esa esponja? ¿Quién tenía el estómago o la falta de alma para ejecutar semejante castigo? Muchas veces, no era ni siquiera un soldado, alguien obligado a humillar a su igual, a su hermano de cadena, a su compañero de tareas. Así Roma no solo rompía al castigado, sino también al ejecutor, porque hacer daño a otro bajo orden imperial era una forma de convertir a todos en cómplices del sistema. No el castigo en sí, sino el después. Y eso sí que era brillante, en un sentido profundamente enfermizo. Esclavos que mantenían a raya a otros esclavos, sin látigos, sin rejas, solo con miedo, y una esponja, y luego venía el peor momento, y así, entre risas de patricios, miradas esquivas y el eco húmedo de una esponja goteando. Pero si creías que lo peor de la esponja era el momento de su aplicación, déjame decirte que aún no has visto nada. Y aquí, querido espectador, es donde la civilización romana se convierte en una obra maestra de la crueldad burocrática, y no faltaban los romanos que, con sarcasmo refinado, hablaban de estos esclavos como los guardianes de la limpieza. Los llamaban así entre carcajadas,
como quien lanza una rosa podrida. Incluso algunos patricios con humor sádico se referían a ellos como los perfumistas del pueblo, porque en Roma, el sarcasmo no era una defensa del débil, sino una herramienta del poderoso para hacer que el infierno pareciera una comedia. Y ahí estaban ellos, los esclavos esponjeros, arrodillados junto al cubo, mascando el asco como único alimento, sabiendo que cada día era igual al anterior, que ningún héroe vendría a rescatarlos de esa cárcel pestilente. No tenían nombres, tenían motes, como Esponjita, el hedor, Vinagrón, que la esponja, ese instrumento de asco y humillación, era también símbolo de civilización. Así es, en los discursos públicos, en los escritos de filósofos y arquitectos, se hablaba de ella como prueba del orden romano, del ingenio, de la limpieza colectiva. Mientras tanto, los esclavos que la sufrían o la manejaban sabían la verdad, que no era símbolo de limpieza, sino de dominio absoluto, que la verdadera suciedad no estaba en la esponja, sino en el corazón de quienes la usaban para quebrar almas, porque Roma, además de disciplinar con dolor, perpetuaba la condena con el lenguaje, donde no hay gritos ni huesos rotos, pero sí una destrucción meticulosa de lo que nos hace humanos. Roma, por supuesto, porque si algo sabían los romanos, era que el verdadero control no se mantenía con espadas, sino con vergüenza, y la esponja, esa esponja empapada en la miseria más literal, no castigaba el cuerpo, castigaba el alma hasta pulverizarla. La palabra era la cadena invisible que ataba para siempre, como si fuese un collar de perro, como si fuera una marca viviente, atada al cinturón, colgando del codo, sostenida como una extensión de su condición. Dormía con ella, comía con ella, trabajaba con ella, y la sola presencia de esa esponja maldita hacía que hasta el esclavo más miserable lo mirara con lástima, o con asco, porque era eso, un apestado, porque la libertad, en el mejor de los casos, llegaba tarde, y sucia, una cosa cuya sola cercanía recordaba que Roma no necesitaba látigos si podía envolverte en tu propia degradación, y no había salida, pero la esponja no solo degradaba al cuerpo que la sufría, también impregnaba las estructuras mentales de la época. ¿Sabías que muchos ciudadanos libres evitaban discutir con un esclavo que había sido castigado con ella? Decían que la peste se pega, que algo impuro se transmite por la mirada del humillado. Así, el castigo no solo aislaba al esclavo físicamente, sino también espiritualmente. Se convertía en una sombra, en un intocable, en alguien cuya sola presencia podía contaminar la superioridad romana. Era, en esencia, una muerte social, y esto no era accidental. Roma diseñaba sus castigos con precisión quirúrgica. No se trataba solo de infligir dolor, sino de reconfigurar por completo la identidad de la víctima. El marcado, después de la esponja, el esclavo no era solo uno más entre la multitud, era ese, el de la esponja, el que cargaba con el recuerdo colectivo de un día en el que su humanidad fue restregada, literalmente, con la basura del imperio, y en una cultura obsesionada con la reputación, eso era tan letal como una lanza en el corazón. Algunos esclavos, incluso años después del castigo, seguían siendo llamados por apodos relacionados con la esponja. ¿Y sabes qué es lo más trágicamente brillante de todo esto? Ahora detente un segundo y piensa en esto. ¿Qué tipo de mente enferma diseña un castigo donde el dolor físico no es el protagonista? En algunos casos, el castigo se extendía a tal punto que el esclavo debía llevar consigo la esponja durante semanas enteras. ¿Y los amos? Ellos no solo ordenaban el castigo, lo disfrutaban, algunos incluso lo convertían en ritual. Antes del banquete, hacían pasar al esclavo castigado con la esponja colgando, no para que sirviera, solo para reír, solo para ver las caras de los invitados, ciudadanos libres, senadores, comerciantes, al percibir el hedor seco y penetrante del vinagre agrio, de los excrementos pegados en los bordes, de la humedad vieja que olía a encierro. Ese esclavo, ese pobre diablo convertido en objeto, ya no era ni siquiera parte del mobiliario, era parte del entretenimiento, porque en un mundo donde todos estaban encadenados,
la única salvación era la solidaridad entre esclavos, y un sistema que supiera usar la humillación como ciencia. Y Roma, oh, Roma, en eso, era una verdadera catedrática. Eras un recordatorio ambulante del miedo, y el miedo, en Roma, era contagioso. Compartir un trozo de pan, una palabra amable, un suspiro, pero cuando eras el de la esponja, eso también te lo quitaban. Ya no eras parte del grupo. Algunos patricios iban más lejos. Mandaban fabricar spongiae personalizadas, sí, artesanales, talladas con madera de ciprés, con inscripciones como Dominus Degradator o Televisión vales nihil, tú no vales nada, esponjas exclusivas para castigar con estilo, porque incluso la humillación tenía clases sociales. Era un alma drenada, una sombra que seguía obedeciendo, respirando, y si vas a destrozar a alguien, más vale hacerlo con elegancia, ¿verdad? En las termas públicas, esos templos donde Roma se lavaba el cuerpo, pero no el alma, los rumores corrían como aceite caliente. Ese fue frotado, decían, y todos sabían lo que significaba, porque la esponja no se limitaba a ensuciar la piel, se metía por los ojos, por la memoria, por el orgullo. Un hombre podía recuperar una pierna rota, podía volver al trabajo después de recibir 100 azotes, pero el que era frotado con la esponja, ese no volvía nunca, no del todo, podía caminar, sí, pero su mirada quedaba rota, su voz, apagada, pero sin vida. Los más jóvenes eran los que peor la llevaban, porque para ellos, aún había esperanza. Creían que si trabajaban bien, si no se rebelaban, si eran obedientes, tal vez, un día serían libres, tal vez serían comprados por una familia menos cruel, tal vez conocerían el amor. Pero después de la esponja, todo eso desaparecía, no solo por la humillación, sino porque sabían que nadie en su sano juicio querría comprar, tocar o siquiera mirar a un esclavo marcado por esa esponja. Era una etiqueta invisible que decía, indeseable, usado, roto, y entonces aparecía el último efecto de la esponja, el aislamiento, el castigo más temido. Así era la esponja, un instrumento silencioso que no necesitaba hierro, ni fuego, ni dolor extremo para destruir, solo necesitaba tiempo. Y entonces llegamos al punto donde el horror ya no sorprende, sino que se normaliza, porque en Roma, la esponja dejó de ser un castigo excepcional para convertirse en parte del paisaje cotidiano. En las casas patricias, se contaba con un esclavo, uno solo encargado exclusivamente de las esponjas. Su rol no tenía nombre oficial, pero todos lo conocían como el de las porquerías. Dormía cerca de las letrinas, comía aparte, y si tenía la osadía de hablarle a un esclavo doméstico, era ignorado como un mueble roto, no porque les importara la salud del castigado, sino porque sabían que esos cuerpos olían a tragedia. Hay historias, pocas, susurradas entre pasillos de piedra de esclavos que, después de años de humillación, un día agarraron la esponja y se la restregaron al amo en la cara. No vivieron para contarlo, por supuesto. Fueron desmembrados, crucificados, echados a las bestias, porque cuando creías que la esponja no podía tener más capas de perversidad. Roma, como siempre, te sorprende. ¿Sabías que algunos castigos con la esponja eran considerados correctivos pedagógicos? Así los llamaban ciertos filósofos y moralistas de la época, hombres de toga y pluma que, desde sus columnas de mármol, defendían la idea de que la vergüenza bien aplicada era una herramienta de enseñanza. Pero durante ese breve instante, el orden romano se rompió. Por un segundo, la esponja dejó de ser un símbolo de sumisión, y se convirtió en un grito desesperado de dignidad, literalmente. Y nadie quiere comprar un esclavo que huela a vergüenza crónica. Algunos dueños incluso los devolvían, alegando que no era lo que esperaban, como si hubieran comprado una estatua con una grieta. La cuidaba, la lavaba, aunque ese verbo sea generoso, porque así trataban a los esclavos, no como personas con pasado, sino como objetos con desperfectos.
que había esclavos que se autoimponían el contacto con la esponja. Él vivía con la esponja, la colocaba cada mañana para que los ilustres romanos pudieran limpiarse con la misma herramienta que después servía para castigar a quienes no sonreían lo suficiente, como un árbol seco al que nadie presta atención, pero cuya sombra cubre cada rincón del sistema esclavista. ¿Sabes qué es lo más perturbador? Por miedo a castigos peores. Sí, algunos preferían frotarse ellos mismos con esa mezcla repulsiva antes de recibir una golpiza o perder un ojo, porque en Roma, cuando las opciones son entre la humillación y la tortura, muchos optan por la humillación, más aún cuando esa humillación ya se ha convertido en moneda corriente. Algunas estaban tan gastadas que no restregaban, sino que solo empapaban. Y esa fue la genialidad más retorcida del imperio, transformar el asco en rutina. Y no creas que era una esponja por persona. Sería ridículo pensar que el imperio más eficiente del mundo se permitiría tal lujo. No, las esponjas eran compartidas, reutilizadas hasta la desintegración. Y ahí radicaba otra dimensión del castigo. A veces ni hacía falta aplicarla con fuerza. Una mirada que duró un segundo más de lo permitido, un bostezo fuera de lugar. Bastaba con presionar esa masa viscosa contra la boca, los párpados, las orejas, mientras los demás observaban con un silencio más aterrador que cualquier grito. Un silencio que decía: esto es Roma, aprende a obedecer o trágate la esponja. Los manuales de etiqueta de la época, sí, existían incluso, sugerían que un amo instruido debía saber cuándo usar la esponja y cuándo no, porque un castigo aplicado sin timing era ineficaz. Lo ideal era hacerlo después de una pequeña transgresión, algo aparentemente inofensivo, una taza mal lavada. El castigo debía parecer desproporcionado, para que el miedo se propagara como un virus. ¿Qué sentido tiene una lección si no deja cicatriz? En los mercados de esclavos, los vendedores se cuidaban de no mostrar a los que habían sido esponjeados. Y si te preguntas si algún esclavo logró vengarse, la respuesta es sí, pero a un precio altísimo, porque hasta el objeto más degradante puede transformarse cuando lo carga alguien que ya no tiene nada que perder. Y ahora llegamos al tramo final de este descenso infernal. Sí, como si restregarle a alguien el alma con excrementos fermentados fuese parte de un método educativo, y lo decían en serio, con citas de Sócrates, con referencias a la virtud y al orden. Un eufemismo exquisito para referirse al acto de convertir a una persona en una sombra obediente. Se debatía incluso en pequeños círculos intelectuales cuál era el mejor momento del día para aplicar la esponja: al amanecer, para empezar la jornada con disciplina, o al anochecer. Como cierre reflexivo, algunos argumentaban que el estómago vacío hacía al esclavo más receptivo al mensaje. Hay registros de esclavos que se lanzaban desde los techos, se asfixiaban en los almacenes, o se dejaban morir de hambre solo para evitar que la esponja los alcanzara otra vez. Sí, eso existió. Un amo particularmente sádico podía ordenar que un esclavo castigado debía transferir la humillación a otro. Así, no solo destruía un cuerpo, sino que rompía la sangre, la familia, la última conexión que los condenados conservaban con su humanidad. Ese momento, ese acto, no dejaba gritos, dejaba vacío, silencio, y un olor insoportable que no se iba nunca, ni con agua, ni con vinagre, ni con el olvido, porque cuando un castigo no deja marcas visibles, pero te arranca el alma, vivir deja de tener sentido. Un recordatorio de que el imperio más admirado por su arquitectura, su derecho y su lengua, también fue una maquinaria de aplastamiento emocional, una fábrica de obediencia, un templo de la despersonalización. Y cada esponja colgando de un palo era una declaración silenciosa: en Roma, tu alma también podía ser borrada. Pero los amos, lejos de conmoverse, reaccionaban con indiferencia. Uno menos que alimentar, decían, y al día siguiente, compraban otro. Roma lo elevó al rango de ciencia. Otros preferían el impacto postcena, justo antes del sueño, para que el recuerdo de la humillación fermentara toda la noche. ¿Y tú pensabas que el sadismo era cosa de bárbaros? Porque nada legitima mejor la barbarie que un discurso bien redactado. ¿Vomitaría? Era el equivalente romano a una comedia cruel. En ciertos sectores de la ciudad,
especialmente en las zonas donde vivían los patricios más excéntricos. Existía un espectáculo conocido como esponjiatura festiva. No era común, pero tampoco raro. Se organizaban pequeños eventos, casi teatrales, donde uno o más esclavos eran castigados con la esponja frente a un grupo selecto de invitados. Se acompañaba con música, vino, risas y apuestas. ¿Cuánto tardaría en llorar? ¿Se desmayaría? Un show privado para quienes ya habían probado todos los lujos y necesitaban una nueva dosis de poder para no aburrirse. Estos sabios hablaban del proceso de reintegración del esclavo a su rol. Muchos pequeños amos crecían considerando a la esponja como algo gracioso, criados viendo estas escenas, aprendiendo que el dominio se hereda, que humillar es un privilegio de cuna, un juego. Incluso había quienes pedían una esponja chiquita para jugar con su esclavo personal, como si la humillación fuese parte del proceso lúdico. Algunos se rendían, se volvían sombras. Otros, los más desesperados, preferían morir. Así se perpetuaba el ciclo, normalizando lo grotesco, transmitiéndolo como si fuera parte de la herencia cultural. Pero la locura no acababa ahí. Y los niños, ¡ay! Los niños romanos. Y los esclavos, ¿qué hacían? En los barrios bajos de Roma, los esclavos hablaban en susurros de un castigo aún peor que la esponja, ser obligado a aplicarla a tu propia madre o a tu hijo, porque la esponja, más que un objeto, era una cicatriz colectiva. Y así llegamos al final de este abismo, donde la esponja no es solo un castigo ni un símbolo, sino el reflejo más crudo y cínico del alma romana, porque mientras los historiadores de toga limpia hablan de acueductos, batallas y senadores sabios, rara vez se detienen en lo que ocurría entre las sombras, en los pasillos malolientes de las letrinas. El esclavo que era esponjeado no volvía a levantar la voz, se agachaba más, miraba menos, respiraba con culpa, porque después de que te frotan con la miseria humana mientras todos miran, ya no hay horizonte, porque si Roma supo algo, fue esto, que el verdadero control no necesita barrotes ni armas, sino con el goteo silencioso de una esponja sucia, que cae al suelo tras cumplir su propósito. No te comes la historia sin escarbar lo que Roma enterró. Así que si este relato te removió algo, aunque sea un poco del alma, suscríbete, no por mí, por ellos, porque mientras tú recuerdes, ellos no serán completamente borrados, y porque aún quedan muchas verdades incómodas por sacar a la luz, y yo estaré aquí para contártelas, y con ella, el eco de millones de almas que nunca fueron escuchadas. Solo necesita que te acostumbres a tu propia humillación, que aceptes, que la repitas, y que la apliques tú mismo al siguiente. Roma entendía algo que muchos imperios jamás lograron, que el miedo no necesita gritos si se construye con asco. Queda en la piel, en los poros, en los recuerdos, para siempre, que el poder más estable es aquel que se instala en el estómago. Porque un latigazo duele, pero pasa, una cicatriz se olvida, pero el olor de una esponja vieja impregnada de orina ajena, eso no se borra, en los patios de servicio, en las miradas bajas de los que fueron convertidos en trapos humanos. No hay relieves del foro donde un esclavo es frotado entre risas, no porque no haya existido, sino porque su sola presencia arruinaría el relato romántico de la grandiosa Roma. A veces, viene colgando de un palo, empapado en vergüenza. No hay mosaicos de baño donde la esponja cuelga del muro con orgullo, porque Roma, brillante en la hipocresía, sabía que mostrar al mundo. Se vestía de mármol, de leyes, de poetas, mientras escondía debajo de su túnica la esponja sucia con la que sometía a millones. Así es como los imperios perduran, maquillando su podredumbre, haciendo que los siglos recuerden sus columnas, pero no sus cloacas. Y allí, entre todo ese barro moral, reinaba ella, la esponja más famosa y menos recordada de la historia. Y sin embargo, ¿dónde está la esponja? ¿Dónde está el objeto que mantuvo obediente a la mitad del imperio? No con un grito, ni con una rebelión épica. No está, porque nadie quiere recordar que el poder no siempre viene en forma de legiones. Lo más aterrador de la esponja no fue su uso puntual, sino su eficacia. Funcionaba, y sin embargo, la esponja no aparece en estatuas. Hoy, miles de años después,
Los museos exhiben estatuas de emperadores, monedas relucientes, espadas de bronce pulido, y aquí es donde tú, espectador, te haces la pregunta incómoda: ¿cuántas Spongiae modernas hay hoy, disfrazadas con otros nombres, otras formas, otras excusas? Así termina esta historia. Si llegaste hasta aquí, es porque eres distinto. No te tragas el mármol sin oler la podredumbre.